IFE finalmente que llega y que va a poder ser recogido por la ciudadanía, pero también queremos saber qué es lo que pasa con el cuarto, tercer, no, ya pasamos el tercero, el cuarto, el quinto e incluso el 100% de los retiros de la AFP. Antes de conversar, observemos las siguientes imágenes. El proyecto de Pamela Giles es un tremendo engaño. Su idea establece un monto máximo de retiro de 1.350 UF. Entonces, ¿qué ocurrirá con todos los fondos de los trabajadores que están sobre esa cifra? Es evidente que este proyecto quiere nacionalizar. Por tanto, prefiero el retiro del verdadero 100% de los diputados de Chile Vamos para no expropiarle nada a nadie. No queremos más AFP, pero plantear el retiro del 100% de los fondos de pensiones sin plantear una propuesta que dé solución al problema previsional no es la solución. Bien, pues ya sabemos que está el IFE que se va a empezar a pagar a fines de este mes, este IFE universal, pero muchos se preguntan en qué pie queda el cuarto retiro del 10%. Algunos diputados y senadores incluso han hablado de retirar el 100% de los fondos de pensiones, y es por eso que estamos conversando justamente con parlamentarios. Quería partir por ti, Gael. Muy buenos días. ¿Qué pasa con estos proyectos? ¿Crees tú que este IFE universal, que va a llegar a más de 15 millones de personas, frena de alguna manera un eventual cuarto retiro o incluso el retiro del 100%? O sea, lo primero es que el IFE, este era un tema que debería haberse implementado hace mucho antes, y eso hubiera solucionado muchos de los problemas que hoy día tienen las y los ciudadanos, porque van a tener que esperar a que se implemente para poder confiar recién ahí que van a recibir una ayuda económica, porque muchos quedaron fuera de distintas ayudas económicas, y los retiros del 10%, tanto el primero, el segundo como el tercero, vinieron a resolver ese problema, ¿cierto? Que finalmente fue la ausencia, el abandono del Estado. Entonces, en ese marco, yo esperaría que ese IFE, a pesar de que no es del todo suficiente, porque hay que decirlo, los montos, ¿cierto? De ahí va a depender de las familias. Se trataron de subir. Estoy justo pasando una bomba de bomberos, así que te escuchamos bien, todo ruido. Sí, está bien. Pero bueno, el tema ahí es que se esperaba también el poder contar con un monto que efectivamente pudiera resolver las necesidades. Yo espero que ahora las ayudas económicas que van a llegar a más familias que en un momento estuvieron excluidas, hoy día puedan presentarse como solución. Pero lamentablemente para algunos que quedaron fuera, porque hay que decirlo, no están todos, esto no es universal del todo, ¿cierto? Hay un grupo que quedó fuera, que son aquellas familias, personas que reciben 800.000 pesos líquidos hacia arriba, que a lo mejor en la cifra no se ve la realidad detrás, pueden haber sufrido cesantías, ¿cierto? Haber estado con meses de no poder cubrir todos sus gastos. Incluso, bueno, todos sabemos que algunas personas han tenido que recurrir a créditos, ¿cierto? A tener que pagar y endeudarse aún más la familia. Entonces, creo que ahí obviamente hay un tema de suficiencia, de cobertura que va a quedar pendiente, que yo esperaría que se resolvieran adelante. Por ejemplo, la discusión respecto a las pymes, me parece que ahí el gobierno debe dar con una solución que abarque más recursos económicos. Gael, ya vamos a ir a eso de las pymes. Juan, de hecho, kiosquero, nos está escuchando atentamente, pero antes, diputado Tomás Fuentes, a mí me llama la atención la extraordinaria demora que ha habido en finalmente llegar a este resultado. Las personas son pacientes en el marco de una pandemia. ¿Qué autocrítica se hace y si va a haber un cuarto retiro o esto lo frena? Hola Maro, gracias y bienvenido. O sea, gracias por la invitación. Lo primero es que hay que ser justo, por si no solamente la oposición ha pedido medidas de ayuda rápida y urgentes y ojalá universales, sino que también gran parte del oficialismo. Aquí hay una crítica que yo creo que es generalizada. De hecho, lo primero que yo quería partir diciendo es que este es un claro ejemplo que en 6 días la Cámara de Diputados, el Senado despachan el proyecto y el presidente promulga la ley. En 6 días, lo que no había ocurrido antes. Por tanto, yo creo que aquí no solamente faltaba liderazgo, faltaba propuesta del gobierno, sino que también faltaba disposición de la oposición. Dicho eso, segundo punto, Amaro, el proyecto sale con la palabra podrá extenderse. Por tanto, independiente de todos los datos técnicos que ustedes muy bien comunican como matinal para que la gente entienda que se va a ver beneficiada en gran parte,
El que diga podrá quiere decir que junio, julio, agosto, medio septiembre, pero el gobierno podría decirlo no medio septiembre, septiembre completo, octubre, noviembre y diciembre. O sea, el instrumento ya está para que el gobierno diga y evalúe en 90 días más cómo continuamos. Eso para mí por lo menos es oxígeno, es respirar más tranquilo y no desde que se juntó el Senado, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo en La Moneda y tuvimos que esperar no sé cuántas semanas para ver una luz al final del túnel. Esa es la autocrítica, Amaro, que yo hago de verdad, porque no hemos sido capaces de responder. Oye, es interesante, diputado, que a medida que nos aproximamos a las elecciones que van a definir las presidenciales, también Congreso, se agilizan, curiosamente, también los plazos y como que la comunidad política se pone más de acuerdo y llegan las ayudas. Quiero ser cínico al respecto porque creo que da pie para ello. Ahora, dicho eso, diputado, preguntarle además también acerca del 100% del retiro. Usted sí adhiere a la propuesta de Alessandri, pero dice que no a la de Pamela Giles, que también habla de un 100%. ¿Por qué el matiz? Y explíquelo, por favor, a la audiencia. Yo lo explico súper fácil, porque yo creo que en esto hay que ser honesto. Si hoy día Gael o la oposición sinceran bien su posición, tomemos definiciones. Pero ¿qué es lo que veo yo y qué es lo que me preocupa? No es una crítica a Gael personal, para nada, yo me refiero a la oposición. Si el proyecto de Pamela Giles, que ojo, si viniera solo de Pamela Giles, yo entendería de quién viene, tiendo a despreocuparme. Pero como no viene solo de Pamela Giles y también lo firma un demócrata cristiano, un socialista, un PPD y un humanista, entonces trae un abanico no menor y ese proyecto dice, tengo la cita aquí textual, en el evento de que el 100% de los fondos acumulados sea superior a 1.350 unidades de fomento, el afiliado solo podrá retirar hasta ese dicho monto. Entonces, 40 millones de pesos. O sea, todos los chilenos que tienen sobre 40 millones de pesos no lo podrán retirar sobre 40 millones de pesos, por tanto no es el 100%. Y ahí me nace a mí la pregunta entonces, y si el proyecto habla del 100%, ¿por qué a algunos chilenos, que no son pocos, les quiero retener parte de sus fondos? Y ahí yo hablo por mí mismo, no represento a nadie, me nace la frase como estatizar, nacionalizar, que para mí eso es apropiarse de lo ajeno, porque siempre hemos sabido que el fondo de pensiones es de tu sudor, de tu trabajo y tú eres el titular de aquello. Gael, ¿qué posición podrías señalar en esta conversación? Y quiero solo plantear un punto. El diputado señala que fue la oposición la que entrampó todo este proceso. ¿Está de acuerdo con aquello? Y por favor, respóndale al diputado Fuentes. Para nada, o sea, acá hay que asumir quiénes fueron los responsables de no contar con la ayuda económica a tiempo. Y después de más de un año en donde le planteamos al gobierno directamente propuestas para poder contar con recursos económicos directos por parte del Estado hacia las familias, una renta básica universal le pusimos de nombre, ¿cierto?, en ese momento. Y ahora tú me dices que es porque la oposición no ha tenido la disposición a avanzar. O sea, no mintamos en esto. Nosotros en el Congreso, de hecho, se han aprobado todos los proyectos de ley que implican un apoyo económico directo por parte del Estado a las familias de Chile, incluso aquellos que a nuestro juicio eran insuficientes. Planteamos el punto sobre la suficiencia más de una oportunidad. Entonces, no pueden venir a decir que es porque la oposición ha trabado algo. Si el gobierno no presentó en su oportunidad el proyecto de ley, inclusive nosotros tuvimos que presentar un proyecto de reforma constitucional para poder contar con una renta básica universal, para que el gobierno asumiera esa responsabilidad. Yo creo que también hay que ser franco en eso. Uno no puede achacar responsabilidades del resto cuando son propias. Yo quiero poner un par de tweets también que tenemos, que nos han llegado para contextualizar esto, no sé si dirección los tenemos, que también plantean observaciones sumamente legítimas. Los podemos poner en pantalla, ahí los está. Tienen. Bueno, también aquí observaciones, hola amigos de bienvenidos. ¿Qué pasa si yo ganaba 850.000 y ahora, hace 2 meses, estoy sin trabajo? Igual recibiré el IFE. Esa es una pregunta más bien, ¿verdad?, a Cristian. Sí, de todas maneras va a recibir el IFE porque en el momento que se inscriba va a tener que
declarar que ya no está trabajando, no tiene ingresos porque se quedó lamentablemente sin una fuente laboral, y con respecto a esa respuesta, sí, va a recibir el ingreso familiar de emergencia, aunque anteriormente haya ganado 850.000 pesos. Aquí la idea es que los antecedentes que uno registra sea lo más cercano a la realidad que se está viviendo, y por eso los plazos tienen que acortarse bastante, pero en este caso sí lo va a recibir. A mí me gustaría preguntarle algo a la diputada Yomans, que es de la oposición. Con estos montos del IFE universal que estamos viendo ahora, que se acogió de alguna manera a la propuesta de la oposición y se llega finalmente a una especie de consenso entre lo que proponía el Ejecutivo y la oposición, usted como diputada contraria al gobierno, ¿votaría por un eventual cuarto retiro del 10% con los montos que sabemos ahora que van a recibir las familias en Chile? No, yo creo que en este momento es muy pronto para empezar a avanzar, ¿cierto?, en ese proyecto de ley cuando no hemos visto los efectos del IFE, ¿cierto? Yo esperaría más bien que el IFE y las medidas de apoyo económico, que dicho sea de paso, voy a seguir insistiendo respecto a la suficiencia. Me gustaría ver qué es lo que va a suceder con las pymes para poder tener una posición tan tajante en esta materia. Creo que por eso mismo hay que ver los efectos y si es que se van a complementar las otras medidas de apoyo que se han presentado sobre la mesa. Yo creo que ahí uno podría hablar, ¿cierto?, efectivamente si es o no necesario un cuarto retiro. Ahora, respecto al 100% de retiro, yo ahí le quiero señalar, eso sí, al diputado Tomás Fuentes. A mí me parece que igual hay que transparentar cómo se ha dado ese debate. Primero fue el diputado Alessandri el que planteó la idea, ¿cierto? Sí. La idea en términos generales, con una suerte, ¿cierto?, de campaña del terror, señalando que supuestamente esto era en respuesta a una posición que sería de el quitarle los fondos de pensión a los chilenos y chilenas, el de expropiar, utilizando esas palabras que obviamente generan temor en la población. Yo ahí haría un llamado a la sensatez y también a la tranquilidad, porque la verdad no es así. Nadie ha hablado de expropiación en este debate. Nadie ha hablado, ¿cierto?, de quitarle los fondos de pensiones a la y los chilenos. Se hace mención de un proyecto de ley que fue presentado en el Senado, que yo lo leí, o sea, yo ahí también hago el llamado a que se lea el proyecto de ley por parte de los diputados, en donde se señala explícitamente en más de una oportunidad que lo que se quiere resguardar es que los fondos pertenezcan y sigan siendo de propiedad de la y los trabajadores. ¿Tomás? Entonces, hacer un llamado a no entrampar los debates y a no señalar caricaturas cuando no lo son en la realidad. ¿Se hace cargo de esa señal de las caricaturas? Sergio, te escucho. Sí, me hago cargo al tiro. Lo que pasa es que la diputada Gael habla de pera y después habla de manzana. La diputada Giles habla de manzana. El proyecto del Senado es de la senadora Proboste, Navarro y otros que son peras, son cosas distintas. Yo le diría a la diputada Gael Yomans, ¿cuál es el objetivo de la diputada Giles de poder retirar hasta 1.350 UF? ¿Para qué dejar la propiedad entonces del resto adentro? Si ellos dijeran categóricamente hoy día, no estamos de acuerdo con eso, nos quedamos todos tranquilos. Pero como se han quedado piola, entonces yo advierto de que nosotros, el oficialismo, gran parte de los que hemos conversado, es que de prosperar un proyecto del 100% de retiro, lo vamos a hacer 100%. Porque no se trata de beneficiar a unos y perjudicar a otros. No hay que dejar mantos de duda. Diputado Dicho Fuentes, eso, Sergio, sí, solamente preguntarle, porque el descalabro que dejó el diputado Alessandri con sus dichos fue enorme. Ustedes lo han conversado porque acabamos de pasar un fin de semana que me imagino deben haber reflexionado acerca de esto, porque la sensación de inseguridad, el temor, efectivamente, el cuco, sin duda se instaló en la mesa de muchos chilenos. O sea, yo quiero ahondar en ello, disculpe diputado, quiero ahondar en ello justamente con Claudia Valdenegro. Mire lo que nos escribe a propósito de gritar cuco, cuco, el efecto al final que tiene en la bolsa. Usted, Tomás Fuentes, y su colectividad no le deben dinero a Claudia Valdenegro y tantos chilenos porque observe, dice ella, los irresponsables dichos del diputado Alessandri que hizo caer la bolsa y el IPSA debería devolvernos el dinero que perdimos. ¿Se hacen responsables? Absolutamente, Maro, si lo que pasa es que lo nuestro es una respuesta al proyecto de Pamela Giles. Insisto, ustedes apuntan con el tema diputado Alessandri lo dijo antes que lo presentara la diputada Pamela Giles. Mira, y solo para que Gael, para dejarle el punto, ella decía hace más de un año venimos pidiendo, Gael, hagámonos cargo de nuestros dichos.
ustedes el 30 de abril de recién ahora, un mes y fracción, dijeron queremos un IFE que esté por sobre o alcance la línea de la pobreza. A las 2 semanas después empezaron con el 30% adicional. Entonces no vengan diciendo que hace un año estaban pidiendo lo que hoy día hemos concretado. No, hace un año pedían lo que también pedíamos algunos. Si el 30 de abril tú hablabas de pobreza. Escuchemos a Gael para revisar su respuesta. Es que aclarar el punto, porque respecto a la propuesta que señala el diputado Fuentes, hace más de un año que la presentamos como oposición. No puedes negar eso, porque eso es verdad. Hay documentos, lo presentamos hacia el gobierno, en cartas, que supere la línea de la pobreza fue un punto que señalamos en esa oportunidad, ¿cierto? Entonces, no me puedes decir que ahora recién en abril lo estamos planteando, porque eso no es así. Lo planteamos hace más de un año. Ok, pero volvamos, por favor, diputado Fuentes, es que quedó planteada una pregunta de nuestros auditores. ¿Se hacen cargo del descalabro económico que generó los dichos del diputado Alessandri? ¿Y cómo se puede remediar esto? Porque, a ver, hemos sido testigos de esta batalla de declaraciones durante mucho más de un año, pero lo que planteó el diputado Alessandri sin duda que fue un golpe a la estabilidad económica de un país que hoy día está siendo muy frágil y muy castigado por distintos factores. Diputado Fuentes. Es que, Sergio, mira, yo la verdad, si estuviera en otro matinal que a veces participo, yo le diría a ellos que se hagan primero cargo de los dichos de Pamela Giles. No lo voy a hacer en este matinal porque ustedes sí se han hecho cargo y yo lo he visto respecto a no dar espacios para aquellos populismos. Ahora, yo no voy a compartir contigo, Sergio, en esta oportunidad de que este descalabro es producto del diputado Alessandri. Oye, por favor, lo que yo veo... Hay una consecución, pero sin duda hay una consecución de factores, pero lo que plantea el diputado Alessandri fue un poquito... bastante impresionante, ¿no? Alarmista. O sea, estábamos en los 10% y de repente llevó la barrera a un lugar nuevo, diputado Fuentes. Pero entonces, ¿y por qué no decirlo al revés? ¿Cómo es posible que la oposición no salga, los que no piensan como Pamela Giles, que había un diputado de C firmante, Gabriel Silver, había un diputado socialista, había un diputado PPI y un humanista? ¿Por qué no salen a la prensa a decirle a todos los chilenos, estimados chilenos, ustedes que tienen sobre 40 millones de pesos, que ahorraron 30 años de su vida, no se preocupen, porque no vamos a sacar ninguno? Y si es que se sacan, no les vamos a quitar la cola, que para muchos ni siquiera es una cola. Diputado, nos gusta plantear esa interrogante, pero hacerlo en boca justamente de nuestra audiencia. Pablo Moreno Ramírez, que consulta, Gael, estaba a ti, una consulta. ¿Por qué el Estado debe decidir cómo se invierte mi dinero? Dejemos de pensar que todos somos tontos y denos la posibilidad de decidir dónde lo invertimos. El Estado debe asegurar una pensión mínima y digna, dice, pero recalca, yo deseo más que eso. ¿No está en su derecho? O sea, yo creo que ahí se plantea una discusión distinta, ¿cierto? Que tiene que ver con el sistema de pensiones que quieren las y los chilenos. En la mayoría de los países del mundo tenemos sistemas de pensiones en donde hay una base garantizada por la solidaridad y también por el aporte y el rol que busca el Estado de garantizar pensiones dignas a las y los chilenos. Se garantiza una pensión universal y luego uno puede, obviamente, con el aporte individual de cada trabajador considerarlo. Yo en esto quiero decir que la propuesta que nosotros estamos levantando, de hecho, desde la campaña de Gabriel Boric, que es un candidato presidencial, es una propuesta de cuentas nacionales que se aplica en Suecia, en donde se garantiza un piso mínimo, que lo hace el Estado, y luego se puede considerar el aporte de cotización de cada trabajador para mejorar la pensión. Entonces, ahora, a lo que voy respecto a este tema, que como en Chile no hemos tenido seguridad social, cuando se plantean propuestas como lo que señaló el diputado Alessandri, porque hay que decirlo, fue el diputado Alessandri el que partió toda esta historia, ¿cierto? A pesar de que Pamela Giles, a pesar de que Pamela Giles al día siguiente dice, este proyecto es mío y solo mío. Es una cosa como de propiedad de la idea, ¿no? Una cosa increíble. Dice una cosa muy importante, señala además que es el tiro de gracia para el sistema de pensiones. Ahora, una gran interrogante que se hacen muchos en casa, ¿será que es posible que el IFE universal, este que acabamos de conocer, pueda desactivar estos dimes y diretes y todas estas amenazas? ¿Qué pensará la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar? Nosotros conversamos con ella. Observe. Buenos días, ministra. Gracias por conversar con Bienvenidos. No, muy buenos días a ustedes y saludar a todos en el estudio. Ministra, una buena noticia para 15 millones de personas, ¿no? Estamos muy contentos. Usted tiene toda la razón.
aspiramos a llegar a más de 7.2 millones de hogares. Eso significa que vamos a llegar con una transferencia o un cheque en un pago presencial a más de 7 millones de jefes o jefas de hogar y con ello a sus familias, a más de 15 millones de personas. Así que una muy buena noticia y esperamos de verdad que ninguna familia que lo requiere quede sin recibir el beneficio. Precisamente, ministra, ¿quiénes reciben este beneficio? Bueno, lo primero es decir que el requisito ineludible es estar en el registro social de hogares. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer una persona, si no está en el registro, es sacarlo. ¿Dónde lo saca? En registrosocial.gov.cl. Es una página de navegación gratuita, lo puede sacar sin clave única, con carnet de identidad y los datos del carnet, y le vamos a pedir pocos documentos que los puede presentar con foto. ¿Qué documentos son? Cómo se acredita el domicilio, muy relevante, y cómo se acredita, obviamente, quiénes son los niños o adolescentes de ese hogar y la relación con esos jefes de hogar, que probablemente es el certificado de nacimiento. El resto, preguntas de vivienda, de educación, de ingreso, van a ser preguntas y respuestas precargadas dentro de la misma página web. ¿Quiénes reciben este beneficio? Le reitero la pregunta. Una vez recibido y cuando uno ya tiene el registro social de hogares, uno tiene que ingresar en la página web ingresodeemergencia.cl. ¿Para qué? Para que nos dejen sus datos para poder depositarle o hacer el pago presencial si es que no tiene una cuenta. En ese sentido, todas las personas que están en el registro social de hogares, independiente del decil en que se encuentren de vulnerabilidad, lo pueden recibir. Pero quienes están entre el 91 y el 100 del registro social de hogares, los que las personas entienden como yo estoy en el 100% del registro, les vamos a abrir, cuando ingresen a la página web, una declaración jurada de ingresos simple, que la van a contestar ellos sin notario, sin ningún documento, sino que ellos, donde nos van a contar cuántos son los ingresos de su familia. Si la cantidad de ingresos de su familia, dividido por los integrantes del hogar, da menos de 800.000 pesos líquidos por cada uno de los integrantes, no por el hogar, sino que por cada uno de los integrantes, va a recibir ingreso familiar de emergencia universal. Eso significa una familia de 4 puede recibir el ingreso familiar de emergencia universal si tiene en total de la suma de los ingresos menos de 3.200.000 pesos líquidos. ¿Hay familias que no tienen que hacer ningún trámite? ¿Cuál es el requisito de esas familias que no hacen trámite para recibir este beneficio? Bueno, muy buena pregunta. Tenemos una gran cantidad de hogares que no tienen que hacer ningún trámite. ¿Cuáles son? Los que ya han recibido el pago durante el mes de abril o el mes de mayo. Ellos se convierten en hogares automáticos para los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Y además vamos a agregar con el cambio de ley, por ejemplo, a todos los nuevos pensionados básicos solidarios, a todos los pensionados que tienen aporte previsional solidario, a todos los que reciben ingreso mínimo garantizado, a todos quienes reciben asignación familiar o asignación maternal. Por lo tanto, son muchos los hogares que sin hacer ningún trámite van a recibir de forma automática los beneficios en lo que dure el ingreso familiar de emergencia universal. Ministra, usted ya se sabe las cifras, un poco para explicar, ¿cierto? Con ejemplo, hemos visto gráficas. ¿Cuáles son los montos, algunos por lo menos que nos expliquen? Es muy importante decir que aumentamos los montos con este nuevo ingreso familiar de emergencia universal. Y pasamos, por ejemplo, en una familia de un integrante, es decir, que vive solo, de 100.000 que pagábamos hoy día a 177.000. En el caso, por ejemplo, de una familia de 2, que hoy día pagábamos 200.000, sube a 287.000 para ese hogar. Y en una familia de 4, que es como la familia estándar de una pareja con sus 2 niños, vamos a recibir 500.000 pesos por ese hogar, y eso significa 500 en el mes de junio, 500 en el mes de julio, 500 en el mes de agosto y 250 en el mes de septiembre, 1.750.000 durante todo lo que dura este ingreso familiar de emergencia universal. Ministra, si yo en abril, en mayo, quedé sin empleo, ¿puedo postular? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Puedo recibir este beneficio? Sí, y es muy importante. Primero, sacar el registro, porque ese sí requisito no lo podemos eludir. Teniendo registro, ingresar a la página ingresodeemergencia.cl y efectivamente si está en el último decil, porque nos puede haber pasado que esa familia en algún momento haya estado bien y por eso esté en el 100% del registro, se le va a abrir la declaración y ahí nos pone que está con ingreso cero porque ha perdido el trabajo, va a declarar sus ingresos de junio y lo va a poder recibir. Y esto es muy importante porque hay personas que creen que hoy día no lo van a recibir porque antes postularon y no les resultó. La gracia de que sea universal es que hoy día ingresan todas las familias que lo requieran y por lo tanto hacemos un llamado a que efectivamente ingresen a la página, se inscriban y nos dejen sus datos. Esta es una declaración jurada, ministra. Bueno, sin pensar mal,
puede haber gente que entregue datos falsos. ¿Qué pasa con esas personas? Sí, efectivamente, este es un acto de confianza del Estado, sabemos que las familias lo están pasando mal, sabemos además que tenemos una suerte de desfase de los datos que el Estado tiene, ¿no es cierto?, a través del Servicio de Impuesto Interno, y nos puede aparecer un hogar con ingresos que lo haya perdido hace poquito y podría quedar fuera del beneficio si nosotros ocupáramos esos datos. Por eso hacemos la declaración jurada y confiamos en las personas. Pero si alguien faltó a la verdad, obviamente eso tiene una sanción y está penado en el Código Penal. Por lo tanto, nosotros confiamos como Estado en las personas, creemos que es el momento de hacerlo, pero también es cierto que si las personas ocupan mal este beneficio, van a tener una sanción. Ministra, este IFE universal, ¿cree usted que frena la presentación del cuarto 10%, incluso por parlamentarios de su sector, de Chile Vamos? Lo que buscamos efectivamente con este ingreso familiar de emergencia universal es llegar a esas familias que probablemente nunca le habían golpeado la puerta al Estado y que hoy día van a recibir un beneficio y van a tener esa protección que deben tener en momentos tan duros como estos. Y esperamos que eso permita que no tengan que seguir utilizando sus propios fondos previsionales, porque aspiramos a tener una reforma previsional, porque cuando nos plantean que las personas mayores necesitan ayuda ahora en la pandemia, nosotros también sabemos que no hay mejor protección social para las personas mayores que tener una reforma previsional que les permita aumentar las pensiones para siempre y no los bonos que pueden durar durante un periodo determinado de una emergencia. Por lo tanto, aspiramos a que con esto las personas se sientan lo suficientemente protegidas y los recursos de los fondos previsionales sigan ahí para hacer una reforma que permita aumentar las pensiones de las personas mayores. Pero si avanzan también proyectos como el 100%, ya esos fondos no van a estar. ¿Qué piensa de la presentación de este 100%? Incluso también por parlamentarios de su sector. Bueno, nosotros siempre hemos planteado como gobierno que creemos que los fondos de las cuentas individuales de las personas son para poder financiar una pensión digna el día de mañana. Y lo vamos a seguir diciendo. Y esperamos de verdad que todas las acciones que estamos realizando en este momento contribuyan a que el debate ahora al respecto de los fondos de pensiones sea cómo mejorar las pensiones de las personas mayores y cómo hacemos una reforma previsional que realmente dé seguridad a todos de que vamos a tener una vejez digna el día de mañana. Por lo tanto, ese es nuestro esfuerzo y lo vamos a continuar haciendo y defendiendo. Ministra, finalmente se llega a las personas, a 15 millones de personas en Chile, pero hay muchos emprendedores que se preguntan, ¿qué pasa con las pymes? Bueno, efectivamente, otro de los temas muy relevantes son estas pequeñas y medianas empresas que lo han pasado muy mal y obviamente los trabajadores de esas pequeñas y medianas empresas. Y hay una conversación en la Comisión de Hacienda del Senado, que la lidera el ministro Cerda con el ministro Palacio, donde junto con la senadora Rincón, el senador Lagos Verde, el senador Monte, el senador Coloma y el senador Pepe García, aspiramos a llegar a un acuerdo para tener transferencias directas a las pequeñas y medianas empresas, dar también un bono variable que está asociado a las ventas, permitir también entregar bonos que les permitan pagar las cotizaciones previsionales impagas, dar flexibilidades tributarias, parar remate y otras cosas que les permitan finalmente salir a flote a las pequeñas y medianas empresas. Para eso necesitamos voluntad, como la vimos en el ingreso familiar de emergencia universal, y yo creo que va bien encaminado, está trabajando la comisión y esperamos de verdad que tenga un buen resultado y también podamos aprobar en la Cámara de Diputados el día de mañana. Ministra, muchas gracias por conversar con Bienvenidos. No, muchísimas gracias a ustedes por esta difusión. Lo que ustedes hacen como medio de comunicación nos ayuda mucho, porque la gente se entera y finalmente se inscribe y recibe el beneficio a fin de mes que parte el 29 de junio. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gradada por parte de Carla Rubilar, aclarando justamente algunos conceptos, pero la pregunta que persiste es, ¿logrará el IFE detener esta espiral de retiros, el cuarto retiro para ser más concreto? Y observemos aquí otro tuit que es de Ariki, que dice, me inscribí en el registro social de hogares esperando respuesta. Si llego a calificar al IFE, son 170.000 pesos, vivo solo, o sea, 510 en 3 meses. Eso es un tercio, señala, de mi 10%. Menos mal, no dependo del IFE o me muero de hambre. Tomás Fuentes, ¿qué señala al respecto? Bien, Amaro, tienes toda la razón en ese caso específico. ¿Por qué? Porque el promedio del retiro de los 3% son de 1.400.000 pesos. Por eso si en 2 años hemos tenido 2 retiros, ahora el tercer retiro, perdón, en 3 meses vamos a tener el equivalente con el IFE a un retiro para una familia de 4 personas.
En ese caso específico, esa persona tiene razón, porque solo va a recibir 177.000 pesos multiplicado por 3. Por tanto, para esa persona le conviene mucho más un cuarto retiro. Ahora, como las comunicaciones quedan grabadas, en honor a la verdad, el diputado Mulet yo encuentro que se ha portado bien, súper bien. Pero un día 17 de febrero, en un programa llamado Bienvenido con un conductor Sergio Lagos, Sergio le dice a Jaime Mulet, sí, diputado, le dice, si llega un IFE, miren todo lo que nos demoramos, yo soy súper autocrítico, nos demoramos bastante. Jaime dijo, caballerosamente dijo, Sergio, obvio que no vamos a avanzar en otro retiro si llega lo que estamos pidiendo. Sí. Yo no estoy cobrando de la palabra Jaime Mulet, no, porque las cosas cambian, tenemos el tema pendiente con las pymes, y tiene razón Gael, pero obvio que esa actitud que tuvo el diputado Mulet cuando le preguntó Sergio Lago el 17 de febrero, yo espero sentarme con gente como él para hoy día decir, este IFE está proyectado para 15 millones. Pero benefició a 15 millones, a lo mejor hubo 2 millones o 500.000 personas, como el caballero que acaba de enviar el Twitter, que no se vio beneficiado. Entonces, ¿cómo podemos seguir mejorando con ese tipo de casos específicos o con las pymes? Pero ojalá lo deseable es no llegar, y aquí respondo la respuesta de Amaro, a un cuarto retiro. Lo deseable es no llegar en la medida que se lo entregue. Diputada, Tomás sigue con nosotros, sí. Hay un pequeño desperfecto en el audio. ¿Qué dice usted? Está la pregunta formulada. No, o sea, yo comparto, y de hecho siempre lo hemos dicho, ojalá nunca hubiéramos tenido que acceder a los retiros de fondos de pensiones, que son los ahorros previsionales de los trabajadores, para poder sustentar, para poder responder a esta crisis. Ese no es el medio, no es el mecanismo adecuado, porque al final estamos generando que la crisis finalmente la paguen y los trabajadores con sus ahorros, ¿cierto? Incluso voy más allá, con el seguro de cesantía también. Muchos tuvieron que pagar desde ahí el seguro individual, parte de la crisis también. Entonces, yo al menos siempre preferimos, y lo hemos dicho, que sea el Estado, mediante distintos métodos de recaudación. Hemos planteado el impuesto a los súper ricos, que también fue objeto de debate, que ahora lo decía también las exenciones tributarias. A quienes estaban entrevistando, ¿cierto? Claro. Las exenciones tributarias, que finalmente es como un debate que quedó atrás. Yo volvería a ese debate, ¿cierto? Volvería a recogerlo ahora, porque creo que es importante el poder contar con recursos económicos para no tenernos que enfrentar nuevamente a la disyuntiva de que sean los ahorros previsionales la forma de responder. Entonces yo también trataría de que veamos cómo funciona el IFE, ¿cierto? Veamos quiénes quedaron fuera, veamos cuáles van a ser los aportes de las pymes, veamos finalmente cuáles son las consecuencias de estas medidas. Y respecto a la suficiencia, o sea, ya sabemos que van a haber personas que estos montos no van a ser suficientes. Lo estaba diciendo, ¿cierto?, quien redactó ese Twitter, y yo estoy de acuerdo. O sea, un monto de esa envergadura no alcanza para cubrir, para una persona que vive sola, claro, me imagino, diputada, o sea, arriendo, ¿cierto?, el pago de los servicios básicos, no alcanza. Disculpe la pregunta, diputada, brevemente, el tiempo. ¿Cuánto tiempo piensan ustedes, en este caso la oposición, esperar para revitalizar el discurso o simplemente dejarlo de lado? O sea, yo creo primero que en términos de la agenda hay que seguir avanzando en materia de los recursos económicos, ¿cierto? De aumentar la recaudación fiscal, que era lo que señalaba anteriormente. Luego me parece que hay que ver los efectos del IFE, en el sentido de ¿cuánto tiempo? Cuando se empiecen a implementar, es que ahí vamos a tener que ver, ¿cierto? Porque muchas veces se señalan fechas de postulación, se señalan fechas, y finalmente hay personas que tienen distintos problemas. Hemos visto cómo algunos bonos han salido rechazados, entonces por eso no me atrevo a dar un marco de tiempo tan exacto y taxativo. Solo creo que nuestra obligación es ir revisando semana a semana cómo van avanzando las ayudas económicas, y en este caso la de las pymes, que de verdad, o sea, yo creo que no pueden seguir esperando más tiempo. Y ahí también mi llamado al Ejecutivo. Yo, por suerte, durante esta semana pudimos resolver el postnatal de emergencia, lo quiero señalar también, es parte de las ayudas económicas que van a llegar, pero también hay un marco de personas que se van a ver afectadas, ¿cierto?, que son la clase media. Entonces, lo quiero señalar porque siempre y cuando hablamos de suficiencia no es un monto más, no son, ¿cierto?, una especie de negociación entre oposición y gobierno, no. Diputada, son las medidas que realmente alcancen a cubrir. Justamente queremos abrir la conversación porque nos importa la gente. En Bienvenidos cada uno cuenta, y es por eso que queremos ir a la calle, porque hay preguntas de la gente respecto al IFE, a las ayudas. Marilyn Pérez está con eso. Marilyn, adelante. Sí, hay preguntas porque estaba atentamente escuchando aquí Erika y Esteban. Vamos a partir
compartir con Erika. Tú nos decías que pese a ser 4 integrantes en tu casa, esto no alcanza. ¿Cuál es tu reflexión? La verdad es que a mí por lo menos, bueno, pensando que en mi familia somos 4 personas, sí, igual es un monto un poco más alto, pero para una persona que son 2 personas o que es una sola, realmente no alcanza. Eso es como ilógico. Por ejemplo, ahora, no sé, el IFE que va a subir a 177 para una persona, y es verdad, una persona con 177.000 pesos no alcanza a vivir. En mi caso, yo es netamente para la casa, o sea, gastos de luz, de gas, mercadería, y cosas que se necesitan, pues, onda, internet, porque tengo que pagar internet ahora por mis hijos que estudian. Tengo 3 hijos que los 3 estudian, 2 en la media y 1 en la universidad. Gracias a Dios tiene beca, tiene media beca, igual entonces parte de esa plata se va al pago de la universidad. Vamos a escuchar también a Erika, pero el caso tuyo, Esteban, tú nos decías, o sea, mi hijo, que es jefe de hogar, vivió durante un año con 100.000 pesos. 100.000 pesos hasta la fecha. Por suerte encontró trabajo hace 4 meses y yo lo sé, estamos en la era moderna. ¿Cómo no pueden ver una persona que tiene que pagar pensión? Y imagínense, un año y 3 meses y recibir 200.000 pesos. ¿En qué mundo estamos? Ahora con el IFE universal, ¿de qué forma lo va a beneficiar a él? Son 2 integrantes de tu casa, tú y él, ¿o no? Claro, vamos a ver cuándo sale eso. Y si no es porque tenía a su mamá viva y yo, no habría recibido ni una ayuda. ¿Cómo no pueden ver eso? Marilyn. Nos escuchamos, Amaro Sergio. Sí, tenemos la respuesta por parte de Cristian Pino, ¿verdad?, a justamente esa interrogante que se acaba de formular y otras que nos han llegado por tuit. Comencemos por la calle. Sí, efectivamente, todos estamos conscientes de que con 77.000 pesos como ingreso único, Amaro, es imposible vivir. La idea acá es que esto sea un complemento también. En el primer caso hay que ver si tiene algún tipo de ingreso extra y esto viene a complementar en la familia de 4 personas. Lo mismo en el segundo caso. Aquí lo relevante, y yo sin ser defensor, solamente estoy exponiendo lo que se ha aprobado sin hacer juicio de valor. Aquí afortunadamente, si todavía o pudieron encontrar trabajo, esto viene a complementar y a diferencia de otras ayudas anteriores donde había que demostrar caída en ingreso, había que demostrar que se estaba cesante, por ejemplo, para recién poder acceder a esa cantidad de recursos, la verdad es que ahora eso queda completamente eliminado y esto viene a complementar lo que se está generando como trabajo. Y súper relevante lo que dice la diputada también, estamos en plena discusión con el tema de las pymes, que es una fuente de ingresos para muchas personas que van a recibir el IFE y es relevante también saber los montos que se están tratando y se van a empezar a tratar en 10 minutos más en la Comisión de Hacienda para ver este paquete. Ya vamos a ir al tema de las pymes. Le pido a dirección que nos diga, además también para dejarnos un tiempo para poder deliberar y hablar sobre ese alcance. Dicho eso, el pago entonces a finales de junio de este IFE universal comienza, pero también hay otras interrogantes. Karen Einstein, que dice: quiero saber si estoy recibiendo mi seguro de cesantía, ¿se considera eso ingreso? Claramente eso tiene fecha de término. Claro, tiene fecha de término en la medida además que se va ampliando el estado de excepción y aumenta, por ejemplo, en la cantidad del tiempo de la Ley de Protección del Empleo. Vamos a ver si está recibiendo porque no tiene trabajo o porque está bajo esa figura. Esto se va extendiendo los pagos que va recibiendo el trabajador. Si se considera como ingreso, habría que saber cuánto es ese ingreso que está recibiendo para ver si califica en cuanto a los montos a recibir y no está sobre los 800.000 pesos. Todo depende del sueldo también de la persona. Gael estaba levantando la mano con insistencia. Gael, te escuchamos. Sí, o sea, quería señalar respecto al tema de la suficiencia, ¿cierto? Y de la necesidad de poder dar cuenta de una medida, porque las medidas tienen objetivos, ¿cierto? Y en este caso, si se están aplicando cuarentenas, el objetivo es que el recurso que se ingresa a la familia permita sustentar todas las necesidades para poder quedarse en la casa. Yo veo que hoy día, con las medidas que ha implementado el gobierno, al parecer ese no es el objetivo, sino más bien complementar. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque me parece que si queremos implementar medidas de restricción, es decir, que las familias puedan cuidarse,
en medio de una alza de contagios, tenemos hospitales que están con colapso. ¿Y cómo se evita? Que por eso cuando hablamos de Gael, aumentar es interesante el punto, el 30% más, tenía que ver con eso. ¿Y cómo lo logras? Porque, claro, pensemos en una familia que tiene alguna forma de ganarse la vida, llega este aporte, tú señalas que no estaría bien que se complementaran esos montos. ¿Cuál es tu perspectiva? O sea, creo que no queda otra para una familia, ¿cierto? Claro. Hoy día, más bien es la realidad que estamos viviendo, porque el ingreso que va en el fondo a tener la familia por concepto de IFE va a ser sumamente bajo, va a necesitar complementarlo, ¿cierto? Sobre todo para esas familias de una o dos personas, no queda otra, o sea, no hay duda de eso. El tema es que, por eso mismo, cuando hablábamos de un IFE que cubriera todas las necesidades, tenía por idea que las familias se pudieran quedar en la casa para protegerse en medio de una cuarentena. Entonces, ese era el objetivo, que yo creo que hoy día no se cumple. O sea, a pesar de los aumentos, no se logra el objetivo central, que es que la gente se quede en casa. Diputado Fuentes, ¿qué dice usted? Sergio, mira, yo quiero decir dos cosas en honor también a la verdad, porque el caballero que mandó el Twitter, no hay por qué no creerle, obvio, sí, él tiene razón. Si él tiene plata dentro y la puede retirar, obviamente por necesidad le conviene mucho más retirarla que recibir 177.000 pesos, en el caso de él, que es una única persona. Pero en honor a la verdad, con este IFE, si bien yo he pasado criticando todos los anteriores, con la merma económica, con todas las cosas que no estábamos de acuerdo, en este IFE, si fuéramos a la calle, debiera haber 5 millones chilenos, y para ser exacto y no mentir, 4,9 millones, que debieran decir, mi familia, por ejemplo, es de 3 personas, voy a recibir 400 lucas y voy a pagar deuda, no importa, pero no le queda nada dentro del fondo de pensiones. Esos 4,9 millones en Chile hoy día no les queda nada, por tanto el cuarto retiro no es una solución para ellos. Claro. ¿Es suficiente este IFE? No, quizás no es suficiente, pero seamos justos, es un paso totalmente distinto a los pasitos que se han venido dando tiempo anterior. Diputada Yoman, si al respecto de lo mismo, hay muchos chilenos preocupados por sus pensiones, porque claro, estamos hablando del IFE por un lado, que viene a ayudar sin duda a familias, no es suficiente, estamos de acuerdo con eso, pero claro, es de alguna manera mejor a la ayuda que ha recibido ahora, pero también hay mucha gente que está diciendo, ¿qué pasa con mis pensiones? Gente que está pronta a jubilarse, y en ese sentido quería preguntarle a ambos, partiendo por la diputada Yoman, ¿en qué punto está la reforma previsional? Porque parece estacionada y la verdad es que esto continúa por muchísimo más tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con el sistema de pensiones? ¿La AFP murieron con esto de los primero, segundo, tercero y eventual cuarto retiro del 10%? O sea, a mí me parece que la AFP murieron antes inclusive de los retiros, y que tiene que ver con el mal pago de las pensiones. Cuando las y los ciudadanos desconfían de que este sistema previsional, que las AFP les van a entregar una buena jubilación, también ahí se demuestra el fracaso del sistema previsional y la necesidad de un cambio profundo en esta materia, no un cambio cosmético. ¿En qué punto está esa discusión? Porque sabemos que la reforma previsional lleva muchísimo tiempo en el Congreso y la verdad es que los ciudadanos queremos saber en qué van esas conversaciones. Claro, el diagnóstico ya lo sabemos. Es que lamentablemente en esta materia el gobierno presentó un proyecto de ley que no toca el 10% de cotización obligatoria que administra la AFP. Entonces, mientras no se hable sobre ese 10%, mientras no se haga en fondo una reforma profunda, que en este caso nosotros estamos hablando de poder contar con un sistema que entregue seguridad social. En Chile no hay seguridad social. Entonces, mientras no, en el fondo, terminemos con el paradigma del cual nosotros hoy día estamos como enmarcados, encasillados, discutiendo sin tocar el 10% de cotización que va obligatorio a la AFP, es imposible que realmente demos cuenta de un cambio que le vaya a significar un cambio sustantivo, ¿cierto?, en el monto de pensión que reciben las y los jubilados. Entonces, yo enmarcaría la discusión ahí. Si hay realmente interés de poder dar un paso en esta materia que sea en la dirección correcta, ¿cierto?, mirando además ejemplos en otros países del mundo que se puede implementar en Chile, ¿por qué no? ¿Cierto? Si la mayoría de los países del mundo tienen sistemas de solidaridad. Una breve interrupción, Gael, solamente porque queremos también volcarnos a la calle. Hay preguntas ahí. Estamos con nuestro periodista Cristian Acuña, que también se encuentra en terreno y quiere dejar planteadas algunas interrogantes. Escuchémosla, vamos a ir a una breve pausa, pero escuchemos la interrogante. ¿Cuál es? Cristian.
Así es, Amaro, porque la interrogante que tiene Rafaela es que ella supera los 800.000 pesos, pero su marido está cesante hace tiempo y tienen una hija. La pregunta usted se la quería hacer a Cristian Pi. Buenos días, ¿cómo está Amaro, Sergio? Hola, muy buenos días. Bueno, mi pregunta es buenos días. Si yo gano más de 800.000 pesos y mi esposo está cesante, ¿me excluyen a mí del núcleo familiar con este IFE universal? Esperamos entonces la respuesta a vuelta de comerciales, ¿no, muchachos? Absolutamente, vamos y volvemos.